Las experiencias en general fueron bastante interesantes y significativas en nuestra práctica educativa con el Instituto Tobías Emanuel, las cuales se pueden concluir de la siguiente manera. Al inicio de la práctica educativa se nos asignó como lugar de práctica al Instituto Tobías Emanuel, en el que se incluyen niños con discapacidad cognitiva leve, moderada o grave. Desde el momento que nos dimos cuenta que nuestro sitio de práctica sería este, comprendimos que el reto y el conocimiento que nos esperaba era grande. Los acompañamientos se dieron durante el recorrido del semestre 1 o 2 veces por semana, casi siempre con niños y adolescentes del programa de fortalecimiento de capacidades del instituto. Ahora bien, dadas las circunstancias de pandemia por COVID-19 y la crisis desencadenada por la situación de orden público, nos percatamos en la importancia de involucrar dentro de este proceso a padres y cuidadores, pues si bien es cierto, todas las emociones y diversas formas de afrontamiento que se desarrollan durante estos periodos en los chicos son moderadas en gran manera por padres y en su defecto por los cuidadores. En tanto, en una de las actividades realizadas con los padres en conjunto con sus hijos, en la que se hizo una escucha activa de relatos en tiempos de crisis, nos contaron diversas situaciones e historias en las que habían experimentado momentos difíciles que incluso algunos de ellos aún siguen viviendo. Los padres de familia comenzaron uno a contarnos sus experiencias. Unos hablaban de lo difícil que había sido explicarles a sus hijos que ahora debían de seguir aún más en casa para protegerse de cualquier situación que pudiera poner en riesgo su integridad física o las de sus familias. Otros acudientes nos contaban experiencias significativas que pudieron abordar durante esta crisis de paro nacional y de cómo el reinventarse en diferentes situaciones les había traído muchos beneficios. Las historias continuaban y en una de ellas un padre de familia en particular pidió la palabra para contarnos sobre una situación que estaba experimentando con su hijo y que hoy día estaba tornándose difícil. Antes de continuar, cabe aclarar que la historia que escucharán a continuación se han omitido ciertos detalles con el fin de salvaguardar la identidad del padre de familia y por supuesto la de su hijo. Así que los nombres que hemos utilizado en esta historia son ficticios. Narración de Fabio Gómez, padre de Andrés. Para empezar, quiero contar que mi hijo ha sido diagnosticado con una discapacidad intelectual que nos ha traído muchas consecuencias negativas. Andrés siempre ha vivido con sus abuelos, pues su mamá hace mucho tiempo que se fue del país. Y como yo tenía otra esposa, la mamá de Andrés no estaba de acuerdo en que el hijo viviera con nosotros. Pero hace unos pocos años, en común con la madre de mi hijo, me traje a Andrés para mi casa, sin saber que eso me causaría tantos problemas. Y me refiero a problemas porque últimamente él quiere hacer lo que le da la gana. Se la pasa solo jugando, no quiere estudiar y hace muchos berrinches. Hace algún tiempo atrás se viene comportando de esta manera y yo ya no sé qué hacer. Hace un tiempo Andrés fue medicado por parte del neurólogo, pero yo le dejé de dar esas medicinas porque la mamá refiere que las medicinas que le mandaron no sirven para nada. Y como ella trabaja en un hospital, en el lugar en el que se ha radicado, se las cree, que todas se las sabe. Y ni que hablar de la abuela. Realmente con ella no se puede hablar porque no se entienden. Ahora, como les venía contando, yo no sé qué hacer con Andrés, pues yo trato de tenerle paciencia, pero es que él hace las cosas difíciles. A veces lo dejo jugar un rato para que hagamos tareas, pero él no quiere. Incluso a veces le digo que estudie así sea 10 minutos para tenerme contento, pero él no hace caso. Yo he pensado devolverle el niño a la abuela y quitarme ese problema, porque sinceramente no tengo a nadie que me ayude. Mi trabajo es bajo presión. Yo tengo que resolver todo el día problemas que se presentan en mi trabajo y eso es estresante. Y ahora esto, no tengo ni quien me ayude a preparar las comidas, ni quien me ayude con Andrés. Yo no cuento con el apoyo de nadie. Y las tareas que le dejan a este niño en el colegio son muchas. Estos profesores piensan que yo no hago nada. Todo el tiempo es mande y mande cosas por hacer. Incluso por la situación voy a llevarlo al neuropsicólogo nuevamente para que en conjunto con el neurólogo le mande las medicinas que ya se le venían dando y ver si mejora este comportamiento que tiene.
Esta es la historia de uno de los muchos padres de los hogares colombianos y tal vez del mundo que por desconocimiento, por falta del apoyo psicosocial, se encuentran sumergidos en una ola de desesperación, de angustia, de no saber qué hacer con sus hijos ante situaciones que para ellos se convierten desesperantes. Y es precisamente este el punto por el que nosotras como psicólogas en formación nos interesó esta historia, porque sabemos que situaciones como estas se nos van a presentar en el recorrido de nuestra carrera. Las sugerencias que se le brindaron a este padre fueron muchas dentro de las que se pueden destacar. Primero, buscar ayuda profesional con acompañamiento psicológico y terapéutico para el padre y para su hijo Andrés, incluyendo el núcleo familiar del adolescente, como por ejemplo madre, abuela, entre otros. 2. Retomar el tratamiento recomendado para el neuropsicólogo y neurólogo. 3. Se brindaron recomendaciones psicoeducativas que puedan servir de manejo ante situaciones de molestia con su hijo Andrés. Y 4. Finalmente se enfatizó en el grado de importancia que puede generar en Andrés al contar con una red de apoyo en su núcleo familiar y los beneficios que ello trae al proceso de formación y aprendizaje en Andrés. A través del relato mencionado previamente, se puede decir que existen múltiples características que se pueden encasillar dentro de la creación narrativa y por supuesto de la terapia como una construcción social. Para empezar, por medio de la narrativa que el padre de familia nos ha expuesto, es posible evidenciar aquellas experiencias que él, dentro de su proceso, consideró dignas de ser contadas. Y es que es precisamente por medio del contexto y del lenguaje referido en la actividad lo que permitió generar un entorno de confianza en la que el padre de familia diera apertura a la narrativa para conocer todas las circunstancias por las que él actualmente está atravesando. Ahora bien, enfocándonos propiamente en la terapia como una construcción social y las dimensiones que se incluyen dentro de la misma, se puede considerar el uso de ellas en la siguiente clasificación. Del énfasis en los fundamentos a la flexibilidad. Por medio de este enfoque logramos identificar que para abordar la problemática por la que el padre de familia está pasando junto con su hijo, es necesario el trabajo interdisciplinar por parte de profesionales como lo es psicólogo, neuropsicólogo, neurólogo, trabajador social, entendiendo que la inclusión de escuelas y diversos profesionales serán un potencial para el cambio de esta situación. Del esencialismo a la conciencia de una construcción. Desde el punto de vista social, se podría no estar de acuerdo con el discurso de este padre al referirse a su hijo como un problema. Sin embargo, por medio de este enfoque, comprendemos la postura del acudiente para no entrar en juicio en su narrativa. Por el contrario, comprendimos que sus interpretaciones son guiadas por su entorno, pero que con una adecuada psicoterapia este padre podrá obtener nuevas interpretaciones de su realidad y generar resignificaciones en la relación con su hijo. De la creencia en ser experto a la colaboración. Durante la narración tuvimos una postura de heterarquía que nos permitió acercarnos al padre de familia y posibilitó que nos permitiera el acceso a la situación por la que está atravesando. Asimismo, comprendimos que todo el conocimiento teórico que hemos obtenido hasta el momento no sería útil si las personas no nos ceden el paso a esa información. Asimismo, se han ubicado dentro de este contexto unas dimensiones que nos permitirá la clasificación de esta narrativa. Del self a la relación. Comprendimos por medio de esta narración que el significado que el acudiente le ha dado de la situación que está pasando con su hijo está mediada por sus interacciones con el medio, seguramente por sus padres, por su esposa u otras personas cercanas, es decir, por parte de su interacción social. De los problemas a la potencialidad futura. Por medio de esta dimensión, pudimos comprender que el problema que está atravesando el padre de familia con su hijo no se va a resolver dirigiéndonos a buscar en un DSM o en un CIE para encasillar o etiquetar dentro de una patología. Por el contrario, vemos a un ser humano que sufre, que no ha contado con una orientación psicoterapéutica, pero que con un adecuado abordaje podrá dimensionar múltiples soluciones que muy probablemente el mismo problema le ha estado bloqueando.
A continuación se realiza una identificación de diferentes elementos y situaciones de la experiencia contada por el señor Fabio, padre de Andrés, en el que se aprecian diversos relatos situacionales en las que el problema se centra no en el contexto sino en la persona. Eso yendo en contra de los planteamientos establecidos por el enfoque narrativo y por medio de ello se permite reflexionar sobre aquellos efectos que los mismos pueden generar en el proceso de desarrollo y aprendizaje del adolescente Andrés, y eso también en sus relaciones situacionales y parentales. Vamos a iniciar hablando acerca de los relatos para a partir de allí dar como una contextualización. Entonces, en el primer relato el señor Fabio nos habla de que la discapacidad intelectual de Andrés nos ha traído muchas consecuencias negativas. Me traje a Andrés para mi casa, sin saber que eso me causaría tantos problemas. Y me refiero a problemas porque últimamente él quiere hacer lo que le da la gana. Se la pasa solo jugando, no quiere estudiar y hace muchos berrinches, y es que hace algún tiempo atrás se viene comportando de esa manera y yo ya no sé nada qué hacer. Ahora bien, los efectos que traen consigo las narrativas dominantes del señor Fabio es la carente aceptación y comprensión de la realidad del padre ante las capacidades diferentes de su hijo. Tal vez esto le lleva a pensar que Andrés no cursa por ningún déficit cognitivo y que por ende los efectos o los actos de berrinches y del que él quiere hacer lo que le da la gana es un mero acto de rebeldía que le genera problemas en su vida cotidiana. Por ello, tal vez no busca ayuda profesional, porque la percepción que puede tener es sobre esos periodos de rebeldía pasajeros, sin trascendencia, desconociendo que dicha problemática va aún más allá. Todo lo anterior nos permite visualizar las maneras e interpretaciones que Andrés le da al mundo desde la interacción, el aprendizaje y su manera de explorar la realidad. En el segundo relato nos habla el señor Fabio lo siguiente. El señor Fabio nos hace alusión en el que dice que dejé de darle las medicinas porque la mamá dice que las medicinas que le mandaron no sirven para nada. Entonces, los efectos que generan las narrativas del señor Fabio es la discontinuidad en el tratamiento neurológico al cual se encuentra Andrés. Esto es por la concepción de que su hijo no requiere ningún medicamento, ya que según él y su expareja, esto no sería útil para él. Dicha negación no le permite concernir la necesidad de retomar su tratamiento médico, para que sea él quien determine la funcionalidad del medicamento sobre el grado de evolución o en su efecto involución desde sus capacidades cognitivas en las que se encuentra su hijo. En el relato número 3 nos habla lo siguiente. No sabe qué hacer con Andrés, pues trata de tenerle paciencia, pero es que él hace las cosas difíciles. A veces lo dejo jugar un rato para que hagamos tareas, pero él no quiere luego hacerlas. Incluso a veces le digo que estudie, así sean 10 minutos, para tenerme contento. Los efectos que se pueden generar tras escuchar el relato dominante del señor Fabio, en el que hay una carente comprensión y aceptación de la realidad, le da a entender de que su hijo solo quiere estar en medio del juego en actos de desobediencia, cuando él le pide que lógicamente haga algo al respecto. Por ejemplo, estudiar, y es que la obediencia de estudiar, aunque sea un rato, le genera a Andrés sin percatarse de que lo más importante es que el adolescente tenga un conocimiento significativo en su estudio. En el cuarto relato nos habla lo siguiente. Yo he pensado volverle el niño a la abuela y quitarme ese problema de encima, porque sinceramente no tengo a nadie que me ayude. Mi trabajo es bajo presión, yo tengo que resolver todo el día problemas que se presentan en mi trabajo y eso es un tanto estresante. Y ahora tengo que hacer cosas en las que no tengo quien me ayude, por ejemplo, para preparar las comidas, ni quien me ayude a cuidar a Andrés. Yo no cuento con el apoyo de nadie. Ahora bien, los efectos que se pueden generar tras este relato es un relato dominante en el que hay una reiterada concepción de aquello que él tiene sobre la concepción de su hijo, en el cual puede denominarse como una fase por la cual está pasando, que requiera tal vez atención y seguimiento. Esto le genera un problema porque sus redes de apoyo son escasas para el cuidado que requiere su hijo. Ahora bien, vamos a hablar por último el relato número 5, nos habla acerca en lo que el señor Fabio hace alusión a lo siguiente. Nos dice, las tareas que le dejan en el colegio, todo el tiempo es mande y mande cosas por hacer, como si yo no tuviera nada que hacer.
Por ende, los efectos que se pueden generar en el relato es un relato dominante y de poder por parte del padre. Y es esa concepción personal de que no es necesario que el colegio le dejen tantas actividades para hacer en casa. Eso porque digamos que requiere de tiempo y este es el con el que él no cuenta, porque él trabaja y se mantiene ocupado en otras actividades. Esto afirma la reiterativa concepción que él tiene sobre la situación de su hijo, en el cual hace negación sobre aquella carente comprensión en la cual externaliza toda la aceptación del ser del padre, de contar con un hijo con capacidades diversas y de comprender que requiere tiempo y cuidado para la crianza del mismo. A su vez, esta situación es un tanto particular de análisis en cuanto a aspectos comunicativos en los que sostiene la madre con su hijo.